Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Comparto hoy viernes el momento de la palabra. Siempre es necesario en todo creyente, es importante para cada uno de nosotros los creyentes reconocer la bondad, el amor y la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Es una bondad, es una compasión, una misericordia, es el amor en su plenitud, no merecido, porque no tenemos, ¿verdad? Algo por lo cual podamos provocar que Dios nos ame. Dios simplemente nos amó. El por qué nos amó es un misterio que le pertenece al Señor, pero vivimos felices porque nos amó. Pero siempre es bueno reconocer que ese amor nos ha transformado y que originalmente nuestra naturaleza era una naturaleza caída. Es importante reconocer que no somos perfectos, que somos seres humanos, muy humanos, que somos pecadores. Tenemos que, ¿verdad?, admitirlo y reconocerlo. A veces nos cuesta como que reconocer que somos pecadores porque queremos proyectar que somos santos. Y realmente la santidad es un mecanismo que Dios va trabajando en nuestra vida, potenciado por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor que nos ha iluminado. Pero siempre está esa naturaleza hasta el día, hasta el último día que Dios nos permita estar en este mundo, en esta tierra, seguiremos siendo seres humanos imperfectos. La diferencia es que hemos creído en el Señor, que hemos sido amados por Dios, escogidos por Dios, predestinados por Dios, y el Señor le plujo que le amásemos. Por eso es que usted puede amar al Señor Jesucristo, usted puede amar a Dios con todas las fuerzas de su alma y su corazón, a pesar de que sigue siendo una persona imperfecta. Y santos no somos, nadie lo es, por eso no podemos caer en el error de que porque practicamos alguna religión, alguna eh, expresión de fe, ya por eso o porque tenemos 50 años siendo parte de una congregación, ya eso nos hace automáticamente en santos o en modelos, ¿verdad? Ignorando que realmente seguimos siendo como el resto de los seres humanos, igualmente pecadores, con virtudes y defectos, pero amados por Dios, amados incondicionalmente. Dios no te ama porque eres perfecto, Dios te ama porque sí, porque Él lo quiere y Él te perfecciona. Ahí está la diferencia. El Espíritu Santo te perfecciona, te hace consciente de la necesidad que tienes de Él y de que necesitas tornar la mirada al Padre y enderezar los caminos torcidos, pero es obra del Espíritu, no es que uno por propia voluntad, porque la voluntad humana para nada, si Dios no se revela a esa vida o voluntad, a esa alma, desea buscar al Señor, desea hacer el bien. Y eso algunos teólogos lo llamaban, ¿verdad? Especialmente los reformados en la época de Juan Calvino, lo que era la depravación total. El ser humano después de la caída es esclavo de, ¿verdad?, del pecado, de su humanidad, eh, pero en el plan secreto de Dios le plugo concederle la libertad y la salvación, enviando a su propio Hijo, el justo, el piadoso, el inocente, tratado con injusticia por la propia humanidad, pero que por la fe en Él y en su sacrificio, a Dios le plugo, quiso concedernos la salvación, nos absolvió de nuestros pecados, por gracia nos ha salvado y nos ha redimido. Sin embargo, tomar conciencia de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, nos ayuda en el día a día, porque nos permite ser realistas con nuestra vida, porque más allá de creernos santos, tenemos que trabajar día a día con esa santidad y permitirle al Espíritu, porque él está ahí, Él te va a iluminar, te va a enseñar el camino,
cómo hacer las cosas para el Señor. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. El rey David en el Salmos 51:5 reconocía y decía que aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En Mateo 7:21 dice, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y en Efesios 5:8 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos y correctos, pero su fin no es la vida eterna, todo lo contrario. Te alejas de Dios, pero el Espíritu Santo te da el discernimiento y la comprensión para que puedas entender los planes del Eterno en tu vida, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Vemos en el micro nosotros operamos a base, ¿verdad?, de nuestra complacencia, de nuestra agenda, de lo que se nos antoja, lo que deseamos, ¿verdad?, aquí en este plano terrenal, y todo eso es producto de los deseos del corazón. Pero ¿serán esos deseos de conformidad a la voluntad de Dios? No te sientas mal, el Espíritu Santo te capacita, te redarguye, mira, sutilmente. No te fuerza ni te obliga a hacerlo porque tienes la libertad, ¿verdad? La voluntad se te ha concedido para que decidas, pero Él sutilmente, con esa gracia sublime, te hace entender que es mejor hacer lo correcto y lo que agrada a Dios. Y te nacerá del corazón agradar al Padre, vivir para agradar al Padre. En Eclesiastés 7:20 también dijo el rey Salomón que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso de que hombres santos que nunca pecan, eso no es real. No ha habido ni uno solo, ni uno solo, a excepción del Señor Jesucristo, el Hijo del Señor. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En Romanos 3:9 y 19 dice, entonces que somos nosotros mejores que ellos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos estaban todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero Dios ha hecho la provisión. Por eso es que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno ama al que piensa diferente, al que es de otra religión o de otra denominación o de otra confesión de fe, o al que ve las cosas de manera distinta, porque finalmente quien convence de pecado, quien convence de la necesidad de retornar a Dios, de hacer lo correcto, es el Espíritu del Eterno. No soy yo soy meramente un mecanismo, un vínculo utilizado por Dios para proclamar las buenas nuevas. Pero el trabajo, la metanoia ocurre por milagro del Espíritu, la transformación, el deseo del hombre de arrepentirse y querer cambiar su vida, de que Dios cambie y transforme su vida, es un milagro que ocurre producido por el Espíritu de Dios, porque es la voluntad de Dios, porque Dios escogió a esa persona para la salvación y le place transformar ese corazón. Por eso comparto el Evangelio con humildad y respeto a la conciencia de todo ser humano, nunca imponiéndolo, porque esto no se impone, esto se comparte y más que nada se modela con amor y humildad y respeto por cada ser humano y por cada vida. Y realmente
entender que sobre todas las cosas Dios nos ama profundamente y no importa cuán pecador sea un pecador, si a Dios le place en su soberanía salvarlo, créanme que lo salvará. En algún momento no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a quién Dios usará. A lo mejor te utiliza a ti para compartir la palabra, utiliza a un niño, utiliza a quien quiera utilizar, pero esa alma se salvará porque Dios es soberano y su voluntad excede toda voluntad humana y dominio espiritual o terrenal, no importa, la voluntad soberana de Dios prevalecerá. Que nos concede el Señor ser, ¿verdad? Servidores del Señor en el sentido de que podemos compartir la palabra de amor, fe y esperanza, reconociendo siempre que los méritos son del Señor Jesucristo. En aquella cruz exclamó y proclamó: consumado, todo está saldo, salvados son por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así que qué bueno que podemos tomar conciencia, reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza, una naturaleza humana, pecadora, pero arrepentida. Y con la fe en el Señor Jesucristo, por gracia, le plugo al Señor concederte y concederme la salvación. Bendito sea Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un excelente fin de semana y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con todos ustedes. Amén. Buenas noches.